Dame la mente de Cristo. La mente de Cristo. Hola a todos. Qué gusto inmenso saludar a quienes nos escuchan hoy. De verdad, muchísimas gracias por el valioso tiempo que dedican a reproducir este material. Sí, bienvenidos todos. Qué alegría que nos acompañen. Y bueno, si aún no lo han hecho, los invitamos cordialmente a unirse al canal. Nuestro mayor deseo es que este capítulo sea de verdad de profunda bendición y edificación para sus vidas. Hoy tenemos una misión bien específica. Así es. Vamos a meternos de lleno en un análisis de la unidad 9 del libro La mente de Cristo, específicamente hablando de la página 131 a la 141, para entender cómo se relacionaba Jesús con las cosas materiales y pues con las personas en su día a día. Fíjate que es un punto de partida fascinante, porque, solemos construirnos esta imagen de un Jesús casi levitando, ¿no? Como intocable, flotando por encima de los problemas terrenales. Ajá, totalmente. Pero el material que estamos revisando nos aterriza de golpe. O sea, nos muestra a alguien lidiando con monedas, con agendas apretadas, con el cansancio físico y con relaciones que eran sumamente complejas. Y entender esto no es solo un ejercicio de historia antigua. Claro que no. Es literal descubrir el manual de supervivencia emocional y espiritual definitivo para nuestra vida actual. Pues a ver, empecemos con algo que nos quite el sueño a todos, ¿no? El dinero y las posesiones materiales. Al leer las notas del texto, da la impresión de que estamos frente al minimalista original. Exacto. Pero bueno, vamos a desmenuzar esto un poco. Vivimos en una sociedad que te mide y te asigna valor según el coche que traes, la marca de ropa que usas o el código postal en el que vives. Entonces, ¿cómo funcionaba exactamente su mente respecto al hecho de tener cosas? Pues funcionaba desde un paradigma de desapego radical. El texto detalla que para empezar, trabajó como carpintero. Y ese era un oficio manual sin ningún tipo de glamour que implicaba sudor, esfuerzo físico real. Y durante sus años de ministerio público, su nivel de renuncia material fue, pues, absoluto. Sí. Esa frase famosa donde declara que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, no era una metáfora poética, era su realidad financiera literal. No acumulaba absolutamente nada. ¡Wow! De hecho, hay un detalle en el libro que te cambia la perspectiva por completo. En el momento de su crucifixión, su único patrimonio en todo el mundo era la ropa que llevaba puesta. Y los soldados echaron suertes por ella, la rifaron. Híjole, está cañón pensar en eso. Es una imagen crudísima. Pero, a ver, quiero hacer un poco de abogado del diablo aquí. ¿Por qué irse a ese extremo? O sea, no tiene nada de malo querer una casa bonita o buscar comodidad, ¿verdad? Claro. Y el punto del autor no es romantizar la pobreza, ni decir que tener cosas es un pecado. El propósito es entender el mecanismo de la psicología humana del cual Jesús nos quería advertir. Ok, a ver. Piensa en la parábola del rico insensato. Ah, sí. Aquel hombre que construye graneros inmensos para guardar sus riquezas, y resulta que muere esa misma noche. Ahí Jesús expone nuestra gran ilusión. O sea, nos engañamos pensando que acumular cosas nos da el control sobre el futuro. Totalmente. Y amas las posesiones, termina siendo su empleado, su esclavo. Por eso, su mandato es acumular tesoros en el cielo. Invertir en lo que no se devalúa, ¿no? Exacto. Invertir esa energía vital en aquello que no se oxida y que nadie te puede robar, porque nadie puede servir a dos señores. A ver, pausa. Todo eso suena increíble en teoría. O sea, no aferrarse a las cosas es bien poético cuando estás meditando, pero aterrizando esto a la realidad de quienes nos escuchan, llegan las deudas reales a la puerta. Hay colegiaturas que pagar, llega el recibo de la luz, vas al súper y está cada vez más caro. Entonces, ¿cómo se vive esta enseñanza sin cruzar la línea hacia la irresponsabilidad financiera de sentarse en el sofá a esperar que llueva dinero del cielo? Pues esa es precisamente la tensión con la que lidiamos a diario. Y aquí es donde la perspectiva de Jesús es magistral, porque él jamás promovió la holgazanería. Como ya mencionamos, trabajó arduamente con sus manos. Claro, no era un flojo. Para nada. Lo que él ataca de raíz es el mecanismo de la preocupación. Eso que el texto llama ansiedad pagana. Ansiedad pagana, ok.
Sí, vivir devorado por el estrés financiero es en el fondo declarar que creemos que estamos huérfanos, que estamos solos en el universo para resolver nuestros problemas. El antídoto que propone no es tener cuentas bancarias más grandes, sino confiar genuinamente en la provisión. Por eso el ejemplo de los lirios y todo eso. Exacto, el ejemplo de las aves y los lirios. O sea, si el creador sostiene la inmensidad del ecosistema con esa precisión, la pregunta lógica que nos hace es, bueno, ¿acaso no sostendrá las necesidades de sus propios hijos? Y entiendo el principio, pero quiero empujar un poco más esto, porque el libro menciona una historia muy particular del autor. Cuenta que mandó imprimir unos folletos para su ministerio y la imprenta le cobró exactamente $1,097. Ajá. Y luego resulta que abre su correo y encuentra un cheque providencial por esos mismos $1,097. Digo, suena casi como de película, como que todo encaja de una manera demasiado perfecta, ¿no crees? Es un relato fuerte sin duda. Resulta que un empresario de su iglesia había donado un superávit sin conocer en absoluto la necesidad específica de esa factura de la imprenta. Wow. Y el cheque llega justo en el momento límite. Pero ojo, la lección central aquí no es convertir a Dios en un cajero automático mágico donde pones una moneda de fe y sale un billete. Exacto, porque no siempre funciona así. Claro que no. El mecanismo profundo es que, cuando uno obedece y avanza en el propósito correcto, y cuando nos quitamos de encima la carga cognitiva de la ansiedad, le permitimos a Dios orquestar las provisiones prácticas. Ujú. La confianza elimina la parálisis. El autor pudo continuar su obra porque no dejó que el estrés lo detuviera en seco. Y Dios cuidó los detalles. Fíjate que eso me parece clave. Si realmente logramos ese nivel de confianza en que seremos provistos, dejamos de operar en modo de supervivencia. Totalmente. Y eso me lleva a otra dimensión que me voló la cabeza al leer estas páginas, que es el tema de la prisa. Hoy vivimos con mentalidad de bomberos, ¿no? Apagando fuegos urgentes todo el santo día. Todo el día corriendo. Sí, y creemos que la prisa constante es como un símbolo de estatus o de que somos muy importantes. Pero si revisamos el modelo de Cristo, Él operaba con una calma que, debió ser desesperante para quienes lo rodeaban. Desesperante es la palabra exacta. Él nunca actuó apresurado. Su reloj interno jamás reaccionó al pánico colectivo. Jamás. Y esa calma no venía de la apatía, sino de una sincronización perfecta con el programa y el tiempo oportuno de su padre. Nosotros corremos por los pasillos, pero él operaba más bien como un cirujano experto. A ver, ¿cómo es eso del cirujano? Pues un cirujano no entra al quirófano corriendo ni gritando, ¿verdad? No, claro que no. Sus movimientos son exactos, calculados, y cada incisión llega en el milisegundo perfecto. Así operaba Jesús. Sí, y esto nos regresa el gancho que mencionaba al inicio, el caso de Lázaro. Le avisan que su gran amigo está muriendo y decide quedarse 2 días más en donde estaba. En nuestra cultura actual, hacer algo así te convierte en el peor amigo del mundo, te cancelan de inmediato. Desde una óptica puramente humana, sus discípulos seguramente no entendían nada de lo que estaba haciendo. Me imagino. O sea, parecía frialdad pura. Pero esa demora deliberada tenía un propósito superior monumental que él ya conocía. Quería preparar el escenario de una muerte real para poder ejecutar el milagro asombroso de la resurrección. Claro, el tiempo oportuno. Exacto. Un milagro que fue la pieza final que empujó a las autoridades a decidir su crucifixión. Todo encajaba perfectamente en el reloj divino. Y le pasó igual con sus hermanos, ¿no? Sí, en la fiesta de los tabernáculos. Cuando sus hermanos lo presionaban para que se exhibiera públicamente de una vez por todas, su respuesta fue contundente. Les dijo que su tiempo aún no había llegado. Él tenía dominio total sobre su tiempo. Las urgencias de los demás no lo dominaban a él. Y aquí, fíjate, llegamos a una revelación tremenda. Al no ser esclavo de acumular posesiones y al no permitir que la tiranía del reloj dicte su agenda, el resultado lógico es que se libera una cantidad de energía y atención impresionantes para enfocarse en lo que realmente importa. Las personas. Exacto, las personas. A veces nos quedamos con la idea de un líder de multitudes anónimas, siempre en un monte predicando de lejos, pero el material revela relaciones de una intimidad muy profunda. Definitivamente. Muestra un nivel de inteligencia relacional espectacular.
Él no veía a las personas como números en una congregación, ni a sus amigos como escalones para expandir su influencia. Ujú. El texto subraya su relación real con María, con Marta y con Lázaro. Lloró abiertamente por la muerte de su amigo. Disfrutaba de la hospitalidad de sus hogares. Se identificaba íntimamente con sus necesidades. Y algo muy interesante es que no trataba a todos por igual en términos de acceso, ¿verdad? Tenía como filtros, círculos de confianza muy bien definidos. Así es, y eso es una gran lección sobre tener límites saludables. Dentro de los 12 discípulos, cultivó un círculo todavía más íntimo con Pedro, Jacobo y Juan. Los tres más cercanos. Ajá, a ellos tres los dejaba entrar a los momentos más crudos y también a los más gloriosos. Presenciaron la transfiguración, pero también compartieron con él la tremenda agonía emocional en el jardín de Getsemaní. Claro. Y esa lealtad se veía en lo cotidiano. El texto nos narra, por ejemplo, cuando entra a la casa de Pedro y ve a la suegra enferma con fiebre. No le pide a alguien más que la atienda ni dice, ¡ay, tengo asuntos mundiales más importantes! No delegó eso. No, se detiene, la sirve y la sana ahí mismo en la intimidad de su hogar. Encarnó completamente su propia enseñanza de que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Totalmente. Oye, y aterrizando ese amor a la práctica diaria, hoy vivimos en la era de las opiniones baratas y de las redes sociales. Uy, sí. Es facilísimo destruir a alguien con chismes o enfrascarse en discusiones tóxicas por puro orgullo. Si contrastamos nuestra forma de hablar hoy con el uso de la palabra que tenía Jesús, la verdad es que nos deja sin muchas excusas. Es un choque brutal de realidades. El autor enfatiza mucho que el modo de hablar de Jesús estaba reservado exclusiva y estratégicamente para propósitos divinos. A ver, explícanos un poco más eso. Pues cita la primera carta de Pedro, capítulo 2, recordando que no se halló engaño en su boca. Y esto significa que no manipulaba, no halagaba falsamente a la gente para obtener favores, ni participaba en chismes o palabras ociosas. Su boca se abría para enseñar, para predicar, consolar o sanar. Y vaya que lo intentaban hacer tropezar todo el tiempo. Los escribas y fariseos se la pasaban buscándole la vuelta, tendiéndole trampas verbales para que resbalara, ¿no? Todo el tiempo. Pero fíjate en su técnica, que es brillante. En lugar de caer en el fango de la discusión acalorada que dicta el ego humano, él respondía empleando preguntas inmensamente sabias. Ah, claro. Respondía con preguntas. Ajá. Alguien venía a atacarlo y él lanzaba una pregunta que obligaba a la otra persona a pensar y que exponía la hipocresía de sus corazones. Sus palabras eran como un bisturí, precisas, cortantes cuando era necesario, pero diseñadas siempre para iluminar la verdad, no para humillar por venganza. Demostró un dominio propio absoluto. Wow. Y bueno, para conectar todo esto y llevarlo a la reflexión final, hay una idea que realmente necesitamos rumiar. A ver. Si lográramos aplicar genuinamente solo una fracción de esta confianza radical, si dejáramos de medir nuestro valor personal por los ceros en la cuenta bancaria. Y si dejáramos de medir nuestro éxito por lo apresurados y estresados que parecemos todo el día. La pregunta es, ¿cuánto espacio mental, emocional y espiritual se liberaría instantáneamente en nosotros para simplemente amar a la persona que tenemos enfrente? Te cambia el chip por completo. ¡Wow! Es que, literal, te cambia el chip. Es un desafío monumental y tal vez el mejor antídoto para el desgaste de nuestra vida moderna. Si logramos soltar todo ese equipaje pesado, descubriremos que la vida más abundante es, paradójicamente, la que menos cosas necesita y más amor entrega. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, agradecemos de todo corazón a nuestra audiencia por acompañarnos hasta este punto. Los invitamos con muchísimo entusiasmo a que compartan este material. Sí, por favor, compártanlo. Envíenselo a sus amigos, discútanlo en sus grupos de la iglesia y de manera muy especial, compártanlo con las personas a las que estén evangelizando. Por favor, regálenos un like para que este mensaje siga alcanzando a más y más personas. Así es, no olviden dejar su like. Y asegúrense de unirse suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Distrito de Fe. Ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes hoy. Que tengan un día excelente. Dame la mente de Cristo. La mente de Cristo.